Y podemos aprovechar antes de que llegue Juan Manuel o en lo que llega, si tienen alguna pregunta, cómo les fue con la tarea y cómo les va con el material que llevamos hasta ahora. O sea, a mí sí me costó un poquito la tarea. Creí que iba, un poquito, iba entendiendo, pero creo que tengo que afinar unos detallitos por ahí. Ujú. Ok, pues entonces revisamos lo que entregaste. No me he metido al aula, pero supongo que ya subieron sus textos, bueno, sus archivos. Entonces sobre eso voy a hacer comentarios. Profe, y si después también podemos terminar algunos ejercicios de esta misma tarea y podemos enviárselo? Sí, sí, claro, sí, sí, sí. Sí, sin problema. Ya me los enviarían al correo. Ah, bien, sí, Si gracias. son cosas específicas, me los envían al correo y ya los vamos comentando igual. Gracias. Sí. Sí, de hecho, lo de las fechas, pues es sobre todo para organizarnos, ¿no? Para que no se vaya a alargar demasiado el tiempo, porque el material se va acumulando y ya, por ejemplo, ahorita ya estamos viendo material para la segunda tarea. Yo planeo que el primer examen, claro, que sea antes de salir de vacaciones, entonces no sé en qué semana sea, posiblemente en la quinta, pero yo les confirmaría y bueno, abarcaría la primera parte, esta de retículas, copos, retículas, tipos de retículas, y esta segunda parte que estamos viendo de los elementos de álgebra universal, a ver hasta dónde llegamos, o si es que terminamos esa parte. Ya les voy diciendo. Bueno, muy bien, ya estamos todos. Entonces, pues sí, 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 si no hay dudas ahorita, ya conforme lo que escriban, ustedes nos vamos comunicando. Em, entonces, voy a compartir la pizarra para continuar con este tema. Como les decía, el tema anterior, el tema de retículas, pues sigue ahí muy presente. De hecho, vamos a regresar eh, frecuentemente, ¿no? Al tema de retículas porque pues está ahí entretejido con esto que estamos viendo. Bueno, entonces, recuerden ustedes, la pretensión es desarrollar una teoría suficientemente amplia como para que abarque estos contextos, estas teorías también específicas que forman parte incluso de cursos separados, es decir, grupos, anillos, módulos y todas las variantes. Nosotros hemos tratado de organizar los tipos de estructura en esos tres grandes tipos para pues facilitar el aprendizaje, ¿no? Entonces, siempre tener a la mano esos tres tipos, es decir, grupos, anillos y módulos y sus variantes. Entonces, lo que vimos la clase anterior es esta definición de lo que es un álgebra, así se le llama también, tener cuidado con el término que se aplica a varias cosas, entonces el contexto es el que nos dice qué significa, o también se le puede llamar estructura algebraica, si no queremos que haya ninguna duda sobre el término. Entonces, miren, la situación cuando generalizamos es que las cosas se simplifican en cierto sentido, porque tenemos precisamente que abarcar muchos casos. Entonces, algo que abarque todos esos casos que ya mencionamos, pues es un conjunto de operaciones. Eso es todo. Entonces, en ese sentido se simplifica, ¿verdad? Ya no tenemos que decir nada más porque tenemos que quedarnos abiertos a que muchos casos entren en nuestra descripción. Entonces, eso es todo. Un álgebra, una estructura, es un conjunto con ciertas operaciones. Ahora, claro, hay que detallar qué es eso de las operaciones o de qué tipo son. Bueno, y claro, también cada caso específico tendrá un agregado de propiedades, cosa que en general pues no podemos especificar, sino simplemente decimos, eso es una estructura algebraica, ya las propiedades que agregues, pues ya
le darán más características a la estructura específicamente, ¿no? Pero en principio es un conjunto y una serie de operaciones. Entonces, ahora, al detalle es, esas operaciones van a estar, van a ser elementos de un conjunto. Ese conjunto, en principio, no nos vamos a restringir a que sea finito o infinito. Es decir, es un conjunto cualquiera. Más adelante, de hecho, terminamos con el ejemplo de los módulos, donde el conjunto de operaciones es infinito, es decir, es uno por cada elemento del anillo. Si tenemos un anillo infinito o un campo es infinito, en cuyo caso estaríamos hablando de espacios vectoriales, pues hay una infinidad de operaciones. Por ejemplo, si el campo son los reales, entonces tendríamos un número no numerable de operaciones, por extraño que parezca, porque usualmente estamos acostumbrados a que nada más se mencione un par de operaciones. ¿Ok? Entonces, por eso es que se considera un conjunto. Ahora, es importante que cada operación venga asociada con su aridad. Es decir, tenemos que identificar esto sobre todo esta escritura o el hecho de tomar la pareja de la función con la n, es obligar a que la función tenga una aridad, ¿no? Es decir, podríamos escribirlo de otra manera, a lo mejor más complicada, de nada más incluir las funciones aquí, o sea, son funciones de cierto producto cartesiano de A repetido al mismo A, o sea, dejando abierto, digamos, el número de factores que tengamos aquí, y luego definir una función, digamos, que le saque a cada función la aridad, ¿no? Una alfa que vaya de la f a los naturales y que a cada función le saque la aridad. Eso podrían ustedes encontrarlo en algún texto, pero son, digamos, trucos o maneras del lenguaje para decir lo que tenemos que decir. ¿Y qué tenemos que decir? Que las funciones tienen que tener asociada una aridad y que esa aridad es la que marca el número de factores del producto cartesiano que formaría el dominio de esa función. ¿Ok? Entonces, que quede claro eso, ¿verdad? Noten ustedes que aquí se trata de números naturales mayores o iguales que cero. Es importante considerar el caso cero. Entonces, es de cero en adelante. Puedo tener, como les digo, un número infinito de funciones. Puedo tener dos funciones con la misma aridad, es decir, esto estas parejas no tienen por qué obligar a que solo tenga una función de aridad n, ¿no? Porque eso pues, restringiría las cosas. Entonces yo puedo tener una infinidad de funciones de aridad 2, 5 de aridad 8, un número no numerable de funciones de aridad 9, en fin, lo que ustedes imaginen, pero tiene que estar bien, bien definido, ¿ok? Entonces, si me quieren interrumpir con alguna pregunta, me dicen. Entonces, yo puedo tener operaciones de cualquier aridad y el caso usual, pues es una operación binaria donde la aridad es 2, pero es uno de muchos casos. Se considera el caso n igual a 1, es decir, una operación unaria o de aridad 1, simplemente es una operación que asigna a cada elemento del conjunto otro elemento del conjunto, ¿no? Ejemplo, piensen en sacar inverso. Y la aridad cero es considerar el producto cartesiano A a la cero, que se define como un conjunto de un solo elemento. A ese solo elemento le pueden llamar el vacío, o le pueden llamar uno, o le pueden llamar estrella, como en este caso. En realidad no importa, porque lo importante es qué le voy a asignar a este único elemento del dominio, qué es lo que le voy a asignar en A. Lo que le voy a asignar en A es un elemento. Entonces ese elemento ya va a estar específico, ya va a estar determinado, ya va a estar definido. Es decir, va a ser un elemento distinguido que provenga de la aplicación de esta operación ceroaria. ¿Ok? Sí, sí está claro. ¿En qué estoy pensando aquí? Pues estoy pensando, por ejemplo, en los neutros de las distintas estructuras algebraicas.
neutro aditivo, neutro multiplicativo, etcétera, que tendrán algunas propiedades adicionales. Como les digo, esas propiedades se agregarán después, pero ¿de qué naturaleza los considero como para homogeneizar todos los ingredientes que tiene la estructura algebraica? Pues en vez de decir, una estructura algebraica consta de operaciones binarias y ternarias y constantes, todo lo considero como operaciones, y las constantes las considero como operaciones cero áreas en este sentido. ¿Ok? Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí. No, profe. Bueno, entonces un buen ejercicio es cada uno de nuestros tipos, entonces ubicarlo como una estructura algebraica con estas características, ¿verdad? Entonces fue lo que hicimos. Un grupo es un conjunto con una operación binaria, una operación unaria y una operación cero área que cumple sus propiedades. Y así las variantes también. Si es semigrupo, pues nada más tiene una operación binaria. Si es monoide, tiene una operación binaria y una operación unaria. Un anillo tiene dos operaciones binarias, una operación unaria y dos operaciones cero áreas, es decir, las constantes, ¿verdad? Y aquí lo interesante es que una módulo, ahí es donde metemos, aparte de la operación binaria, que es la suma, y la operación unaria, que es sacar inverso aditivo, ahí es donde metemos un conjunto infinito indicado por los elementos del anillo, que sea, bueno, aquí le llamé punto A, el libro le llama F subíndice A, es simplemente cuestión de notación, y aquí punto subíndice A, pues es la operación que multiplica por el escalar específico A, ¿verdad? Es decir, es como si, por ejemplo, en el ejemplo específico del espacio vectorial R2, por cada dirección que tengamos aquí, es decir, por cada dirección dada perdón, por cada escalar que tengamos, por cada número real que tengamos, entonces todos los vectores los vamos a multiplicar por ese escalar. Por ejemplo, está la multiplicación por 2, o sea, el duplicar los vectores. Entonces, esa es una operación. El triplicar los vectores, el multiplicar los vectores por raíz de 2. Cada una de esas serían operaciones en vez de considerar una sola operación híbrida, que es la que normalmente consideramos en los espacios vectoriales. ¿Eso con qué fin? Para homogeneizar de tal forma que todos los ingredientes que tengan la estructura tengan la misma forma, el mismo formato. Ok, bueno, entonces me dicen si hay preguntas. Bueno, ahora fíjense, aquí tengo, y el libro lo considera, una cuestión también formal, que es, ¿qué quisiera yo, qué cosas quisiera yo con las estructuras? Entonces vamos a tratar dos cosas, dos situaciones, ¿no? Entonces con las álgebras, como le quieran llamar, con las álgebras o estructuras algebraicas, por lo pronto quiero tratar dos cosas, ¿no? Cuando se tienen dos álgebras, déjenme hacer esto un poquito más corto. Ok, cuando se tienen dos álgebras isomorfas. Y la otra cuestión que quisiera contestar es cuando se tiene una subálgebra, ¿no? O sea, básicamente quiero responder esas dos preguntas o quiero definir cuándo dos álgebras son isomorfas, definir una subálgebra. Por lo pronto, esas dos cuestiones. Ok, entonces, en estas dos preguntas, aquí hay que interponer una observación de que en los dos casos, en las dos preguntas, se debe hablar
del mismo tipo, ¿ok? Es decir, si nos vamos a los ejemplos, o sea, piensen, dos grupos isomorfos, ¿no? Ese sería el primer caso. O hablar de subgrupos, que ya hemos hablado. Dos anillos isomorfos, subanillos. Dos módulos isomorfos, submódulos. Pero en todos esos casos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos comparando un álgebra, en la primera pregunta, dos álgebras del mismo tipo, dos grupos isomorfos. Quiere decir que los dos tienen que tener una operación binaria, una operación unaria, una operación ceroaria, y también tienen las mismas propiedades, pero lo que más me interesa para poderlos comparar o conectar es que sean del mismo tipo, exactamente. A lo mejor sus operaciones son distintas, lo más probable es que sean distintas, porque de hecho es otro conjunto, o sea, quiero comparar este conjunto con otro conjunto, digamos H, que tiene otra operación, que tiene otra manera de sacar inversos y que tiene otro neutro, vamos a decirlo así, ¿ok? Pero de todas maneras quiero tener la posibilidad de hablar de isomorfismo. O bien quiero tener la posibilidad de hablar de que ese es un subgrupo del grupo. Entonces, para eso necesito hablar de que sean del mismo tipo. Y entonces tengo que resolver el problema lingüístico de cómo hablar del mismo tipo. Entonces, una forma sería decir que dos álgebras tienen el mismo tipo, pues sería que las dos álgebras tienen su conjunto y su familia de funciones, de tal manera que hay una correspondencia biunívoca entre las dos familias. Entonces, voy a resolver, entonces, ¿qué quiere decir del mismo tipo? ¿No? Entonces, vamos a resolver aquí por una definición, vamos a poner una definición, dos álgebras A, F y A', F', tienen el mismo tipo si existe una correspondencia biunívoca digamos, déjenme llamarle phi, que va de F en F', tal que si phi de F, n es igual a F', m, entonces n es igual a m. Eso sería una opción que no es la que toma el libro. Es decir, tengo que garantizar de que del lado izquierdo, si yo considero aquí F, y bueno, voy a hacer un esquema que no tiene por qué ser así, que sea la primera función con su primera aridad, la segunda función con su segunda aridad, etcétera, ¿no? Y luego me voy a imaginar aquí F', la primera función le voy a poner G1, M1, G2, M2, etcétera. Y que haya una correspondencia biunívoca, que le estoy llamando phi, de tal manera que ahí se van correspondiendo y donde la aridad, lo que quiero es que la función, la operación que le corresponde en la segunda álgebra tenga la misma aridad, que ésta tenga la misma aridad, etcétera, etcétera. Es más complicado escribirlo que entenderlo, ¿verdad? O sea, lo que quiero es que tengan el mismo tipo, es que tengan el mismo formato de las operaciones. No quiere decir que sean las mismas operaciones, ¿no? O sea, no necesariamente F1 es G1. De hecho, no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque F1, fíjense, F1, al decir que F1 tiene aridad N1, ¿qué estoy pensando? Pues que F1, estoy pensando que F1 tiene como dominio A a la N1 y como codominio A.
¿ok? Si digo que M1 es la aridad de G1, pues quiere decir que G1 va de A' a la M1 en A'. ¿De acuerdo? Acuérdense que la aridad es la que me dice qué número de factores tiene el dominio. Entonces, tienen distintos dominios y distintos codominios, que por supuesto que son distintas estas funciones, pero lo que sí quiero es que las correspondientes tengan la misma aridad. ¿Ok? ¿Sí está claro? Sí, profe. Bueno, eso lo necesito para poder hablar de estas dos preguntas. Que si quieren las podemos numerar. Pregunta A y pregunta B. Ahora, lo que hace el libro, lo que se hace en general, es desde la misma definición de una estructura algebraica, se define un conjunto de símbolos abstracto. Es decir, se define la F caligráfica que no sea todavía el conjunto de funciones específicas de A a la N en A, sino que primero se defina un conjunto de símbolos que tienen una aridad, ¿no? Para que el tipo esté definido con un formato de símbolos específicos donde los símbolos tengan su propia aridad y yo aluda o me refiera al símbolo de operación enearia, de operación binaria. Necesito 3 símbolos de operación enearia, binaria, 5 símbolos de operación 8 aria, etcétera, etcétera. Y luego decir que el álgebra se ajusta a ese tipo. Entonces, me voy al libro para que vean ustedes también cómo es que el libro define esa parte, ¿no? Para que ustedes le den lectura al libro y vean cómo se define esa parte. Fíjense, aquí ya están viendo el texto. Entonces, fíjense cómo al definir las álgebras, en la definición 1.1, bueno, lo hace por partes. En la definición 1.1 simplemente habla del producto cartesiano y de cómo a cada función que va de A a la N en A se le llama una función de aridad N. Eso simplemente. Luego, en la definición 1.2, ahí habla de un lenguaje de álgebras que es un conjunto de símbolos funcionales para los cuales está asignado un entero no negativo, es decir, una n mayor o igual que 0. Y el entero se llama la aridad. Es decir, la f garigoleada no es todavía el conjunto de funciones en sí, sino son símbolos abstractos que van a asentar el tipo al cual se ajuste el álgebra. Porque una vez que tengo este conjunto cualquiera de símbolos abstractos, cada uno de los cuales tiene una aridad, ¿ok? Una vez establecido este lenguaje o tipo, entonces, dado ese lenguaje, fíjense cómo empieza la definición 1.3. Si F caligráfica es un lenguaje, entonces ya asenté el lenguaje. Ya dije, este es el lenguaje, ya no se mueve, este es el lenguaje, este es el tipo. Ahora, un álgebra que se ajuste a ese tipo es una pareja A, F. Vean ustedes cómo ahora la F cambia de tipo caligráfico, de caligráfico a normal, donde A es un conjunto no vacío y F es ahora sí, una familia de operaciones finitarias, es decir, que tiene aridad finita y que están indexadas o indicadas por el lenguaje F caligráfica, de tal manera que a cada función enearia, a cada símbolo de función enearia del F caligráfica, se le asigna una función, ahora sí, una función enearia que está definida sobre A. ¿Ok? Entonces, tengo que dar ese rodeo en esta versión, pues para poder hablar de álgebras del mismo tipo. A ver si está clara la explicación
que estoy dando sobre este tema. Pues bueno, creo que sí, como dice al principio, fija lo que le llama el lenguaje, ¿no? Como quien dice, un conjunto de formatos, ¿no? Exactamente. De formatos y entonces a partir de estos se van a generar las álgebras. Y exactamente. Sí, porque, por ejemplo, el formato de grupo, ¿qué sería? Sería un formato, un machote, como le dicen, ya establecido, donde yo use un símbolo para la operación binaria, un símbolo para sacar inverso, un símbolo para el neutro, ya, digamos, establecidos. Y luego los distintos grupos van a tener sus operaciones con su propio nombre, pero que se ajusten o que reflejen lo que dicen estos símbolos. ¿Qué dicen estos símbolos? Pues sobre todo lo que me interesa es que digan la aridad de cada símbolo, ¿no? Entonces, el nombre de la función es arbitrario, o sea, yo le puedo dar cualquier nombre, pero tiene que corresponder al tipo que ya está establecido. ¿Ok? Es algo complicado, me tengo que meter a estas cosas del lenguaje para poder, desarrollar la teoría, específicamente estas dos cuestiones que planteé al principio. Esa es la razón y por eso es que se puede, eh, se puede prestar a confusión, pero hay que entender bien qué es lo que se está haciendo. ¿Ok? Ahora, si no nos gusta eso de que primero tengamos que definir un lenguaje y luego ya nos vayamos a las funciones, pues le podemos hacer como yo lo plantea en la pizarra. Me regreso. Entonces, eh, perdón, aquí no sé qué estoy haciendo. Bueno, ok, entonces aquí ya está. Entonces, creo que una opción, no sé si esta opción, creo que para lo que vamos a hacer no hay problema, es decir, podemos decir cuando dos álgebras tienen el mismo tipo, entonces que a final de cuentas es que se ajusten a un conjunto de símbolos con aridades definidas, eh, pues propongo decir cuando dos álgebras tienen el mismo tipo, pues cuando exista una correspondencia biunívoca donde se ve que todas las operaciones de un lado con una aridad corresponden a operaciones del otro lado con la misma aridad. ¿Ok? Entonces creo que eso puede funcionar y es una alternativa. Bueno, les doy esa alternativa. Bueno, una vez que se entiende lo que significa hablar del mismo tipo, entonces sí podemos ahora poner las dos definiciones que planteé, porque entonces ya podemos definir, sean A, F y A', F'. Bueno, de hecho, siguiendo la notación del libro, puedo poner AF y AF', así nada más. Dos álgebras del mismo tipo. Y bueno, aquí creo que, bueno, está bien. Dos álgebras del mismo tipo. Entonces, decimos que son isomorfas si existe una función, vamos a decir alfa, que va de A en A', tal que para cada F, aquí conviene, bueno, para cada F en F, y recuerden que cada F tiene su aridad. Entonces, de hecho, si yo respeto la definición de la familia F, debo decir la función F con su aridad, está en F, se tiene
lo siguiente. Es decir, bueno, es una función, aquí tengo que decir que es una función biyectiva. Entonces, que sean isomorfas, lo que me interesa es que sea una función biyectiva, es decir, una correspondencia biunívoca, una función biyectiva entre los conjuntos, tal que para cada función con su aridad, lo que necesito es que esa función respete las operaciones. Es decir, se tiene para cada se tiene, y a su vez ahora tengo que abrir otro cuantificador. Se tiene que, bueno, lo voy a poner así, para toda A1, A2 hasta AN elementos de A, debe cumplirse. Bueno, esto lo tengo que escribir acá para que quepa. Debe cumplirse. Fíjense lo que voy a hacer. A ver bueno, no sé si convenga tal vez es hacer un esquema, ¿no? Es decir, que tengo aquí diagrama de Venn, es diagrama de Venn. Aquí está A y aquí está A'. Recuerden que son conjuntos. Aquí tengo un montón de operaciones que están dadas por estas Fs. Aquí tengo un montón de operaciones de distintas aridades. Bueno, tomo una de esas operaciones. Esa operación, ya sabemos, aquí ya no lo tengo que escribir, ¿verdad? Porque aquí esto se desglosa en que esta F es una operación que va de A a la N en A, ¿cierto? Cuando yo escribo que esto es parte de la familia que está acompañando al conjunto, acuérdense que esto es una familia acompañando al conjunto. Aquí le cambié el tipo caligráfico, pero no importa cómo le llamen, ¿no? O sea, esta familia son operaciones n-áreas, cada una con su aridad. Y las operaciones n-áreas son de este tipo. Entonces, cuando yo tomo un elemento específico de esa familia, es una operación que se aplica a una n-ada de elementos y tiene como consecuencia y tiene como resultado un elemento, ¿no? Entonces, aquí tengo una n-ada de elementos y le asocia un elemento. Otra n-ada de elementos le asocia otro elemento. Es decir, es una función, ¿no? O sea, esta es la famosa operación F. Bueno, lo que quiero pedir es que la función biyectiva que exista entre A y A', que le estoy llamando alfa, respete la operación. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando yo le aplique alfa a este resultado, y entonces obtengo o un elemento de acá que es el asociado a que ese elemento que obtuve, a su vez, sea también el resultado de operar las diversas imágenes de los elementos que están aquí aplicándoles alfa y luego aplicarles la operación correspondiente. ¿De acuerdo? La operación correspondiente, porque hay una operación correspondiente, digamos aquí, el libro lo que hace es usar la misma letra, pero aquí ponerle un subíndice para que me acuerde de que esta función actúa sobre A y la otra función que la estoy escribiendo igual con la misma F minúscula, pero con un superíndice B para que me acuerde que la función correspondiente, pero actuando en B, va de B a la N en B. ¿De acuerdo? ¿Por qué estas dos funciones se corresponden? Porque son del mismo tipo. En este caso, Ajá, sí, dime. en la función f a la b, ¿no sería f a la a'? Sí, perdón, es que cambié las letras. Lo que pasa es que luego las A' son latosas, pero bueno, sí, tengo que hacerlo. Es que luego hay que elegir entre. Exacto. Entonces aquí es A', sí. Aquí es A', aquí también tengo que cambiar la letra A'.
Gracias. A', y aquí es A' a la N en A', ¿ok? Voy a usar los paréntesis para que se entienda que es el conjunto A' a la N. Exacto. Entonces, bueno, todo este relajo es para que en efecto haya una operación correspondiente porque ambas álgebras son del mismo tipo. Entonces, no he escrito la petición. Bueno, la petición la tengo que escribir, ¿verdad? La petición es que para cada eneada que tengo que escribir, que cuando yo le aplico alfa al resultado de aplicar f de a A1 hasta AN, eso sea lo mismo que aplicarle f de A'. Bueno, aquí déjenme mover esto. ¿Ok? Que sea igual al resultado de aplicar f a alfa de A1 hasta alfa de AN. ¿Ok? Esa es la petición para todas las funciones que son parte de la familia que acompaña al álgebra. Bueno, todo este trabajo medio elaborado, medio complicado, lo que va a hacer es que abarque de un solo golpe todas las situaciones de isomorfismo que puedo tener en grupos, en anillos o en módulos. Porque entonces, como estoy enlistando todas las operaciones de cualquier aridad, ya en el caso de grupos, por ejemplo, lo que estoy pidiendo es que dos grupos son isomorfos si tienen el mismo tipo de operaciones y si primero, para la operación binaria, bueno, si existe una función biyectiva de G en H, digamos, que respete la operación binaria, que respete la operación unaria. Vean ustedes lo que dice. La primera es que manda productos en productos o operados en operados. La segunda que manda inversos en inversos. Y la tercera que mande el 1 en el otro 1, en el 1 de H. De golpe estoy diciendo que todo se tiene que respetar. ¿Ok? Lo mismo va a pasar con los anillos. Todo se tiene que respetar. Manda sumas en sumas, productos en productos, sacar inverso en sacar inverso, el 0 en el 0, el 1 en el 1. Y lo mismo los módulos. En el caso de los módulos, cuando yo se lo aplico a cada una de estas operaciones unarias, que es multiplicar por un escalar, pues lo que estoy diciendo es que ese isomorfismo va a sacar los escalares, ¿verdad? Lo que estoy acostumbrado a que pasen las funciones lineales, ¿no? Las funciones lineales, o bueno, en este caso estamos hablando de isomorfismos, es decir, estamos agregando que la función lineal sea biyectiva, que respete sumas, que respete inversos y que respete el multiplicar por escalares, ¿no? Y que mande el 0 en el 0. ¿Ok? Ahora, puede ser que al decir todo eso esté redundando y en efecto, cuando ustedes conciben una transformación lineal, lo único que dicen para definir una transformación lineal es que saque sumas y saque escalares. Ya no hablan del inverso y del cero. ¿Por qué? Porque van a ser consecuencia de, no necesito hablar de ellas. Es decir, serían redundantes. ¿Ok? En ese caso específico se simplifica. Pero de entrada, como quiero abarcar todos los casos, pues me aseguro de que todo se respete. Y la manera de asegurarme de que todo se respete es escribiendo esto que es muy complicado, pero que abarca todas las situaciones posibles. Ok, a ver, díganme ustedes si tienen una pregunta sobre esto. Bueno, no, creo que no hay así como dice, sí, sí, la definición es muy general, ¿no? El comparar dos álgebras de entrada, para compararlas ya se tiene que presuponer pues que existe esa asociación entre las operaciones, ¿no? O sea, cada operación tiene su correspondiente y Exactamente. entonces ya nada más hay que checar que para que sean isomorfas, pues digamos,
pues como dice, se cumplan operación por operación, se pueda cumplir lo que, bueno, lo último que se escribió. Sí, bueno, a mí se me hace que sí es, no es sencillo, ¿no? De entender de inicio, pero sí abarca todo. Exactamente. Tenemos que pagar ese precio, ¿verdad? O sea, tenemos que pagar el precio de usar un lenguaje tan excesivo para poder abarcar todo, ¿verdad? Y es importante lo que estás diciendo, es lo que acabo de notar así, es importante que al ser del mismo tipo, la operación que estoy llamando con la misma F, pero en A, se corresponde con la operación en A'. ¿Ok? Le echamos un ojo al texto y vean ustedes cómo, bueno, aquí habla de los ejemplos. Algunos ejemplos son de los que vimos, otros son otro tipo de ejemplos, para que les echen un ojo en general. Y después ya viene la definición de isomorfismo. Entonces, vean ustedes cómo en el libro se tiene de entrada el tipo o el lenguaje F. Se consideran dos álgebras del mismo tipo y se considera una función que se va a llamar isomorfismo de una álgebra a otra, si es 1 a 1 y sobre, es decir, es biyectiva, ¿no? Aquí vean ustedes cómo estamos, es 1 a 1 y sobre. Y para cada símbolo operacional eneario del conjunto de símbolos, entonces para ese símbolo nos referimos a la función correspondiente a ese símbolo en A y a la función correspondiente a ese símbolo en B. El símbolo tiene su aridad enearia, su aridad n, y estas dos funciones, una en A y otra en B, que corresponden a ese símbolo, tienen esa aridad n, las dos. Por eso tiene sentido FA aplicarla a n elementos de A y tiene sentido FB aplicarla a n elementos de B. Los elementos de B son aplicar a los de A la función alfa. Aquí ni siquiera puso paréntesis, nada más puso alfa junto al símbolo, pero debemos interpretar como que estamos aplicando la función alfa a cada uno de los elementos de A. ¿Ok? Y es lo que estamos aquí considerando. Acuérdense que alfa es la función biyectiva y es cuando decimos que son isomorfas esas álgebras. ¿Ok? Entonces, sí vamos bien. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bueno, entonces ahí ya sabemos cuándo dos álgebras del mismo tipo son isomorfas, ¿verdad? Esa sería la situación A que planteamos. Ya tenemos esa resolución. Por cierto que esta pregunta que ahorita la voy a dejar ahí, bueno, esta pregunta y esta respuesta, esta definición de ser isomorfas, ya se imaginarán que se puede extender a lo que sería un homomorfismo o morfismo de álgebras del mismo tipo, entre álgebras del mismo tipo. Simplemente es tener la misma condición que tengo aquí, pero no pedir que la función sea biyectiva, sino simplemente una función que respete todas las operaciones. Y eso va a ser un homomorfismo de álgebras. Pero eso lo vemos después, porque precisamente lo que queremos es describir los teoremas, en última instancia, los teoremas de isomorfismo entre álgebras de cualquier tipo, ¿verdad? Que no es casual que los teoremas de isomorfismo se aparezcan en grupos, en espacios vectoriales o en anillos. Sí, porque eso se puede hacer en toda esta teoría universal, ¿verdad? Por eso se llama álgebra universal, porque abarca todos esos casos. Ok, entonces, segunda definición. La segunda definición es la de subálgebra, ¿verdad? Entonces vamos a dar la segunda definición. Sea A, F
un álgebra. Ok, entonces, una subálgebra de F, perdón, una subálgebra de esta álgebra es un álgebra, vamos a ponerle ahora B, BF', ¿ok? BF', y aquí es importante que sea del mismo tipo, tal que suceda lo siguiente. Entonces, este concepto ya lo habíamos platicado, ¿no? Con esquemas. Acuérdense qué cosa era un subgrupo, un submódulo, un subanillo, en general una subestructura. ¿Qué cosa era? Bueno, era una estructura del mismo tipo. Ahora ya sabemos con más detalle qué quiere decir del mismo tipo, ¿no? O sea, eso quiere decir que hay una correspondencia de inmediato. Ustedes imaginan una correspondencia entre estas familias de funciones en áreas, de tal manera que a cada función n área le corresponde, su correspondiente es otra función con el dominio y codominio que deban de la misma aridad, ¿ok? Eso es que sean del mismo tipo. Entonces, lo que tenemos que pedir es, pues, dos cosas. Se simplifica, digamos, dos cosas. La primera es que A es un subconjunto de B. Es decir, el conjunto base de esta álgebra es un subconjunto del conjunto base de la otra álgebra. Y la segunda es de golpe la petición de que las operaciones que tengamos, perdón, es que es al revés, ¿verdad? Aquí es más bien es B, la que es el que es subconjunto de A, porque estoy partiendo de un álgebra A y quiero definir una subálgebra B. Ok, entonces B es subconjunto de A. Y la segunda petición, recuerden ustedes que lo que queríamos es que las operaciones de arriba, en este caso, déjenme poner el esquema, una operación de arriba de arida de n, que sea algo así, y compararla con la operación de abajo, que le pongo la misma letra porque es la que le corresponde, puesto que son del mismo tipo. Esta iría de B a la n en B. Y lo que quiero es que este diagrama conmute, es decir, que la de abajo sea una restricción de la de arriba. Eso es lo que quiero. Eso quiero que esta operación sea una restricción de la de arriba, que en realidad no es que esté restringiendo solo el dominio, estoy restringiendo también el codominio. ¿Ok? Entonces, eso lo que quiere decir es que para cada f n en f, FA, vamos a ponerlo así, para cada FA, y déjenme aquí mover esto o cambiarlo de tamaño para que no nos estorbe. Aquí esto es lo que quiero. Entonces, para cada función de la familia de operaciones que están sobre A en F, vamos a poner si FB, N en F' es su operación correspondiente. ¿Sí? Esto es por ser del mismo tipo. Se tiene que FA, FB, perdón, FB de B en B es la restricción. Si se quieren ver muy formales o entienden que restricción nada más restricción del dominio,
pueden decir restricción, correstricción, pero bueno, entiéndase que restricción es restricción tanto del dominio como del codominio. De F subíndice A, de A a la N en A. ¿Ok? Bueno, se podría decir, se podría desglosar eso con elementos, ¿no? O sea, es decir, ¿qué querría decir? Que si yo tomo una eneada en B y le aplico la operación de B, obtengo un elemento de B que también es un elemento de A por la primera condición. Bueno, eso debe ser lo mismo que a esa eneada de B vista como eneada de A, se puede, por esta condición, aplicarle F de A, ¿no? O sea, si quieren lo escribimos, ¿no? Es decir, pues esto debe ser suficiente, pero si lo quiero desglosar, es decir, para toda eneada B1 hasta Bn en B, si yo le aplico FB a B1 hasta Bn, debe ser lo mismo que aplicarle FA desde B1 hasta Bn. ¿Ok? Eso es lo que quiero decir cuando digo que FB es una restricción de F de A. Es decir, se comporta exactamente igual en los elementos donde se pueda aplicar la operación de abajo. Esos elementos pues, son eneadas de elementos de B para que tenga sentido aplicar la operación de abajo y tener como resultado un elemento de B, que se puede ver como un elemento de A. ¿De acuerdo? No, noten ustedes que en particular lo que estoy diciendo implícitamente es que, ojo, implica que si yo tomo una eneada de elementos de B y le aplico la operación de A, eso debe caer en B. ¿Ok? Lo voy a poner más, más como una implicación, es decir, déjenme pasar esto para acá. Implica que esto implica esto. Ok, eso es todo lo que tengo que decir, que en realidad, otra vez, es complicado porque estoy usando mucho lenguaje y tengo que decir que son del mismo tipo, pero la idea, ¿cuál es? La idea es que tenga una estructura del mismo tipo, donde el conjunto en el que estoy basado sea un subconjunto del de arriba y donde cada operación de abajo sea la restricción de su correspondiente de arriba. Esa es la idea, es muy simple y lo que es muy complicado es escribir con todo el lenguaje formal. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, profe. Entonces, esto abarca todos los casos. Digo, si lo vemos ahora en ese sentido de que pagamos todo este precio por escribir una cosa complicada, pero a cambio tenemos la definición de subgrupo, de submódulo, de subanillo, de lo que ustedes quieran. Estos son los casos usuales, pero cualquier estructura algebraica ya podrían ustedes definir qué cosa es una subestructura de ese tipo específico, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir en el caso de subgrupo es, ¿qué es un subgrupo? Bueno, es un grupo del mismo tipo donde el conjunto sea un subconjunto, donde la operación estrella sea restricción de la operación de arriba,
sacar el inverso sea la restricción de la operación de arriba. Ahora, fíjense en operaciones unarias, ¿qué significa eso de la restricción? O sea, si yo tengo una operación unaria, bueno, aquí me regreso al caso de acá, ¿no? Fíjense cómo quedaría esto en el caso de una operación unaria. En el caso de una operación unaria, tendría de A en A, bueno, lo voy a poner provisionalmente así, aquí. Fíjense, si es unaria, tendría F de A en A, y aquí abajo una F' de B en B. Por ejemplo, piensen en sacar inverso. Y lo que diría es que si yo saco el inverso con la operación de abajo, va a ser lo mismo que sacar el inverso con la operación de arriba, ¿verdad? O sea, no hay, de hecho, mayor diferencia. Es decir que, en particular, implícitamente, que cuando yo considero un elemento de B y le saco su inverso con la operación del grupo, ese inverso tiene que estar en B. Eso es lo que implica decir que la de abajo es restricción de la de arriba, ¿no? Que cuando yo tomo un elemento y le saco su inverso, eso tiene que estar en B. ¿De acuerdo? Y por último, si la operación es cero área, o sea, si aquí cero área, ¿qué quiere decir? Que aquí yo tengo el dominio es un conjunto con un solo elemento, ¿verdad? Y entonces, o sea, este es el mismo conjunto con un solo elemento. Aquí tengo el mismo. Y entonces, ¿cómo se interpreta eso de que la de abajo sea restricción de la de arriba? Pues que el elemento que escogí aquí es acuérdense que el aplicar una operación cero área es escoger un elemento del conjunto. Entonces, el elemento que yo escogí aquí es el mismo que yo escojo acá arriba. Entonces, en particular, lo que estoy diciendo es que el neutro de abajo es el mismo que el de arriba, en el caso que esté pensando en grupos o en anillos, ¿verdad? Entonces, todo está abarcado por esta definición complicada. De tal manera que cuando ustedes estén en un tipo de estructura específica, lo único que tienen que hacer es aplicar esto como una máquina y ya tienen ustedes la definición de una subestructura de ese tipo. Bueno, eso es entonces la definición. Y por otro lado, el libro tiene que ver con esto mismo, define lo que es un subuniverso. Entonces voy a agregar aquí la definición. ¿Sí? Aquí lo que estoy definiendo es subálgebra. Y aquí voy a definir subuniverso, usando el mismo término que el libro. Entonces, fíjense aquí lo que se va a hacer. Es algo equivalente, pero en principio vamos a decirlo de otra manera. Entonces, dada un álgebra o estructura algebraica A, F, un subuniverso de ella es un conjunto que esté contenida en el conjunto base del álgebra, tal que para cada operación de aridad n en el conjunto de operaciones, se tiene que cada vez que tome una eneada de elementos en el producto cartesiano, vea la n,
y le aplique la operación. Observen ustedes que aquí nada más estoy hablando de la estructura de arriba y estoy hablando de un conjunto que va a tener una propiedad. Por eso aquí no es necesario ponerle FA, pero si ustedes lo consideran conveniente, pues le pueden agregar el A porque estoy aplicando la operación que está definida en A. Bueno, esa operación aplicada a esta eneada debe caer en B. ¿Qué es lo que pedí acá? ¿Qué es lo que observé aquí abajo? ¿Ok? Es decir, eso que está implícito cuando yo considero una subestructura, vamos a definirlo con un álgebra que tiene sus operaciones y un subconjunto del conjunto base. Este voy a decir que es un subuniverso si es cerrado. Entonces, otra manera de decir eso es decir, B es cerrado bajo todas las operaciones del álgebra. B es cerrado bajo todas las operaciones del álgebra. ¿Ok? Es lo que usualmente vamos va a ser el caballito de batalla cuando nosotros queremos demostrar que algo es un subgrupo. ¿Qué hacemos? Demostramos que tiene al neutro, que dado un elemento de H, su inverso está en H, y que dados dos elementos de H, al operarse, caen en H. Es decir, que H, bueno, también lo decimos al revés, ¿no? Decimos, la operación es cerrada en H, pero en realidad lo que queremos es que H sea un universo en sí mismo encerrado al aplicar todas las operaciones posibles, en particular las operaciones unarias, es decir, que los inversos estén, y las operaciones cero áreas, es decir, bueno, en este caso, que el neutro esté en H. Lo mismo va a pasar con un subanillo y lo mismo va a pasar con un subespacio o con un submódulo. Vean ustedes, en el caso de subespacio, lo que piden es que para un subespacio, que dados dos vectores, su suma esté, y que dado un escalar y un vector, el producto del escalar por vector esté, y que esté el cero. Esto ya no lo piden porque va a resultar ser redundante de las otras condiciones, va a resultar que también el subespacio va a ser cerrado bajo sacar inversos. Pero de entrada lo pido la cerradura para todas las operaciones posibles que estén definidas en el álgebra. ¿Ok? Eso es un subuniverso. Entonces, en principio tengo dos definiciones, pero van a resultar ser equivalentes. ¿En qué sentido? Bueno, aquí lo observamos, de hecho. O sea, esto que puse aquí abajo, lo que dice es, si tengo una subálgebra de un álgebra, aquí recuerden que la subálgebra la escribí como B, si tengo una subálgebra de un álgebra, como consecuencia, el conjunto que forma la subálgebra va a ser un subuniverso de A. ¿Por qué? Porque va a ser cerrado bajo todas las operaciones de A, porque lo que estoy pidiendo es que las operaciones de B sean restricción de las operaciones de A. Entonces, automáticamente, si yo tengo una subálgebra, ahí aparece un subuniverso, es decir, un subconjunto cerrado bajo todas las operaciones. ¿Ok? Entonces, déjenme escribirlo mientras ustedes piensan en alguna pregunta al respecto.
vamos a escribirlo así como, bueno, o sea, es una observación de hecho, pero es importante. Bueno, aquí lo voy a poner así como, ojo, importante. Entonces, si B, F' es subálgebra de A, F, entonces B es subuniverso del álgebra. ¿Sale? Tal vez el libro nada más habla de B subuniverso de A, del conjunto, ¿no? Pero es lo mismo. O sea, se puede hablar del subuniverso del álgebra o del subuniverso del universo del álgebra, que sería el conjunto base. ¿De acuerdo? Pero también inversamente. O sea, inversamente, si ustedes tienen un álgebra y tienen un subuniverso, es decir, un conjunto que se ha cerrado bajo todas las operaciones del álgebra, entonces lo que pueden hacer es definir una serie de operaciones en B, es decir, construir las operaciones que no tienen que hacer nada para construir, sino simplemente señalar las restricciones de las operaciones de arriba, pero darles un nombre y referirse a ellas. Y entonces ya pueden construir una subálgebra, ¿no? Es decir, inversamente, si B es un subuniverso del álgebra A, F, se pueden construir operaciones sobre B formando la familia o el conjunto, la familia F', que sean restricciones de las operaciones sobre A y así construir una subálgebra B con su familia de funciones, que van a ser las restricciones, del álgebra original. ¿Ok? Eso es entonces lo que se hace siempre en todas los casos de nuestros ejemplos consabidos. Por eso es que puedo definir subgrupo, subanillo, submódulo, subespacio, y luego demostrar una proposición que me diga, para verificar que un subconjunto sea subgrupo, nada más tienes que checar estas propiedades de cerradura. Para verificar que un subconjunto es un subanillo, solo verifique estas propiedades de cerradura. Para verificar que un subconjunto es un subespacio, solo verifique estas propiedades de cerradura. Como les digo, a veces se simplifica todavía más porque habrá ciertas propiedades que se tienen como consecuencia de las otras. Pero para no errarle, podemos pedir todas las cerraduras, ¿verdad? O podemos pensar en todas las cerraduras. Bueno, estas son las dos definiciones que, como les digo, en realidad son equivalentes, pero que el texto, si ustedes le echan un ojo ya después de ver esta clase, también pueden, es buen ejercicio, yo lo recomiendo que vayan al libro. Estoy usando prácticamente eh, 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 el mismo lenguaje, es decir, la misma notación. Entonces eso les puede facilitar la lectura y es importante que ustedes se acostumbren a hacer estas lecturas de los textos. Ahora, no hay muchos textos de álgebra universal. Yo encontré este, pero si ustedes encuentran otro, es probable que tenga su propia notación, pero que las ideas, por supuesto, sean las mismas, ¿no? Entonces también es buen ejercicio que ustedes vean otros libros si es que los encuentran. Bueno, entonces,
ya con esto resolvimos nuestras dos cuestionamientos que puse aquí al principio de la clase, ¿no? Cuando dos álgebras son isomorfas y cuando se tiene una subálgebra. ¿Ok? Hasta aquí, por favor, díganme si tienen alguna pregunta. Bueno, pues yo de momento no, profe, así como que sí, como que de repente, cuando dio la definición de subálgebra, creo que yo ya estaba pensando en eso de la cerradura, pero bueno, más bien, digamos, son formas equivalentes de decirlo, ¿no? Por un lado, en la subestructura se trabajan, digamos, el álgebra, ¿no? Con sus operaciones, y luego se trabaja un subconjunto con, digamos, sus operaciones del subconjunto, ¿no? Podría pensarse que son diferentes en principio. Así es. Así es. Sí, lo correcto es, bueno, de hecho, son tan equivalentes estas dos definiciones de subálgebra y subuniverso que en ciertos textos específicos de grupos, anillos, módulos, definen subgrupo, o sea, incluso puede ser que la mayoría, H es un subgrupo de G, sí, el neutro está, dado un elemento está el inverso y dados dos elementos está la operación. O sea, así definen un subgrupo, ¿no? Porque ya es la definición que voy a utilizar de manera práctica después para demostrar que ciertos subconjuntos son subgrupos. Pero en realidad, creo yo, la definición más correcta de subgrupo es decir, es un grupo tal que sus operaciones y sus bueno, ahora ya podemos decir sus operaciones abarcando a todo, son restricciones de las operaciones de arriba. Creo yo que eso es lo más correcto, ¿no? Y después, pues, ver que sí es equivalente a la proposición que ya simplifica todo, ¿no? Ok, es decir, si quieren, le escribimos aquí en el caso de los ejemplos. Ejemplos. O sea, primero, si G es un... bueno, de hecho, hasta la notación es tan estándar que de entrada, si yo digo si G es un grupo, así nada más les digo esto, ya de entrada, salvo que se diga otra cosa, de entrada se usa la notación multiplicativa, es decir, dos elementos del grupo escritos juntos ya se piensa que están operados. El inverso es con exponente a la -1 y el neutro se pone como 1 o como E. Es decir, si ustedes ven un libro, un texto de teoría de grupos, de entrada la operación es multiplicativa. En los grupos abelianos, en cambio, usualmente la notación es aditiva. ¿Ok? Entonces, si G es un grupo, un subconjunto de G es subgrupo de G, sí y solo sí. 1.1, el neutro, vamos a llamarle E, está en H. 1.2, para toda X en H, X a la -1 está en H. Y 1.3, para toda... Bueno, de hecho es el orden en el que se ponen los textos, pero para toda X y Y en H, XY está en H, ¿no? Esas serían las tres propiedades que me dicen que cuando un subconjunto es subuniverso, pero como es equivalente eso ya me dice que puedo considerar una subestructura en el sentido que acabamos de definir, que es un subgrupo de G, pero lo más práctico, vean ustedes, ¿por qué es lo más práctico? Pues porque aquí ya no tengo que hablar de las operaciones de abajo y las operaciones de arriba. Ya simplemente hablo de las operaciones de arriba, ¿no? O sea, hablo de sacar el inverso del grupo, multiplicar los dos elementos del grupo y el neutro del grupo. Ya no tengo que distinguir
las mismas cosas en el subgrupo. Ya eso ya que resultaría engorroso, ya lo hago a un lado y ya nada más me concentro en las propiedades de cerradura, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Vamos al caso 2. Al caso 2, si A es un anillo, también voy a suponer que de entrada las notaciones son para el producto poner juntas los elementos, para la suma la cruz consabida que usamos para los números, ¿no? Si A es un anillo y B es un subconjunto de A, bueno, B es subconjunto de A, es un subanillo, sí y solo sí. Bueno, aquí pondríamos, usualmente es chistoso porque el orden, en álgebras les dije que el orden de las operaciones, y de hecho el libro también lo establece así, que primero pongamos la de aridad más grande y luego de aridad descendiente, ¿no? Pero si nos estacionamos en las teorías particulares, lo más usual es hablar primero de las constantes, luego de los inversos y luego de la operación. Bueno, en fin, es nada más una cosa de orden, ¿no? Entonces, bueno, aquí diríamos, bueno, que el 1 esté en B, voy a ponerlas todas, aunque sean redundantes, ¿no? Que el 0 esté en B, que para todo elemento de B, el inverso aditivo esté en B, que para todo par de elementos de B, el producto esté en B, y que para cualquier pareja de elementos en B, la suma esté en B, ¿no? Si yo me atengo a todas las operaciones n-áreas que yo tengo en este tipo de estructura, que es anillo, pues ahí están todas las operaciones n-áreas que necesitamos y tendría que decir todo esto. Pero sucede que basta con quedarme con unas cuantas cosas. Es decir, bueno, porque fíjense, en el caso de grupo, yo necesito esta para decir que el conjunto es no vacío. En realidad, si el conjunto es no vacío, que aquí estoy diciendo, pues no es vacío porque tiene este elemento, pero aunque no sea este, si yo tengo cualquier elemento en H, como estoy pidiendo la 2 y la 3, si yo tomo cualquier elemento en H, bueno, déjenme llamarle A para que piensen en un elemento, digamos, específico, A. Entonces, el inverso tiene que estar en H también, por la número 2. Y el producto, que es el neutro, tendría que estar en H a fuerza, ¿no? Entonces, si yo tengo un grupo, tengo un grupo y tengo un subconjunto no vacío que satisfaga 2 y 3, automáticamente va a tener al neutro. ¿Sí se dan cuenta? Aunque no lo diga explícitamente. ¿De acuerdo? Entonces, la condición 1 podría sustituirla por decir que H es distinto del vacío. Pero claro, es como darle mucha vuelta, pues mejor directamente digo, pues tiene a este elemento que es el distinguido, es el neutro. Sí está bien, todo estos detalles en el caso de grupo, ¿sí? Sí, profe. Entonces, fíjense, como anillo y trae implícitamente, el paquete de anillo trae implícitamente que con la suma es un grupo, abeliano, de hecho. Si nosotros vemos todas las propiedades que ya repasamos alguna vez de anillo, las que llamamos S1, S2, S3 y S4 dicen que es grupo abeliano. Entonces, fíjense cómo eso quiere decir que es redundante. Esta sería redundante, porque ya tengo
la del inverso y tengo la de la suma y sé que es no vacío porque está el 1 por otro lado. Entonces, este es redundante. ¿Ok? Y entonces, por eso, para demostrar que un subconjunto es subanillo, lo único que tengo que ver es que es un subgrupo, ¿verdad? Pero de hecho, nada más las dos propiedades de que están los inversos y de que está la suma, y demostrar que está el 1. Entonces, como eso lo tengo que hacer, pues ya demostrando que está el 1, ya veo que es no vacío. Entonces, si está el 1, es no vacío. Si ya tengo que es cerrado bajo inversos y bajo suma, pues ya el 0 ya también va a estar. Entonces, ese es redundante y por eso esa en la práctica, pues no es necesario demostrarla. ¿Ok? ¿Sale? Y la número 3, el número 3 es si M es un A módulo, N subconjunto de M es un submódulo, sí y solo sí. Pues otra vez sería 3.1, que el 0 esté en N, que para toda X en N menos X esté en N, 3.3, que para toda A en A y para toda X en N, el producto de A por X esté en N, ¿verdad? Y la de la suma, ¿verdad? Que es para toda X y Y en N, la suma esté en N, ¿no? Como siempre, podemos pensar en espacios, subespacios. Aquí todavía no hay, o sea, bueno, en este caso ya vimos que hay algunos casos donde sí ya hay diferencias respecto a los espacios vectoriales, pero en cuanto a las propiedades y ver que algo es subespacio, es exactamente lo mismo, análogo, a ver que algo es un submódulo. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense cómo esto sería lo que en principio pediría para un subuniverso y por lo tanto una subálgebra en el caso de los módulos. Pero otra vez, esta es redundante porque resulta que el inverso aditivo de un elemento de un módulo lo puedo escribir como -1 por X. Es decir, que esto cae en el caso de multiplicar por un escalar. Entonces, si yo pido que la multiplicación por escalar sea cerrada o que n sea cerrado bajo todas las multiplicaciones posibles por escalar, pues en particular por la multiplicación por -1. Entonces, esto redunda. Entonces, por eso es que nada más me quedo con estas tres propiedades para ver que algo es un subespacio o un submódulo. ¿De acuerdo? Sí. Ok, Sí, profe. muy bien. Entonces, sí, ya se ve más claro con los ejemplos. Es importante porque como nos metemos a una teoría muy elaborada del lenguaje, pues creo que es importante sostenernos con nuestros ejemplos básicos. Ok, ya casi se me acaba el tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer el viernes, va a ser esta cuestión de eh, subuniverso generado. Es decir, aquí vamos a partir de una álgebra con sus operaciones, y un subconjunto del universo, ¿no? Que así le podemos decir, el universo. Entonces, aquí la pregunta es cómo definir pues lo que hemos denotado así, o también se puede denotar como subálgebra generada por X o la notación que ustedes quieran. Este sería el subuniverso
que también implícitamente podemos tomar como subálgebra. O sea, la única diferencia es que subuniverso es el subconjunto, nada más. Y subálgebra es el subconjunto con sus operaciones restringidas. Eso es nada más. Generado por cualquier subconjunto. X, ¿verdad? Entonces, bueno, ya lo comentamos eso, pero ahora bajo este lenguaje más, más preciso, pues vamos a ver de qué manera se construye ese subuniverso. Bueno, entonces eso lo dejamos para la clase del viernes. No sé si tengan algún comentario de esto. No, profe. No. Muy bien, entonces sigo atento a sus correos y voy a ver las tareas que ya subieron y voy a comentarlas lo más pronto que pueda. Tengo varias cosas que hacer, pero lo más pronto voy a tratar de comentarlas. Sí, profe, gracias. Sí, profe. Nos vemos el viernes, que estén bien. Hasta luego. Hasta Gracias. luego. Hasta luego. Buen día. Buen día.